Buenos días, vamos a comenzar una serie de videos para los temas que van a ser evaluados en el segundo parcial. Comenzaremos con 2 videos para cambio social y derecho. Y esos 2 videos tienen que ayudarlos a responder el cuestionario que está en el aula virtual. Voy a compartir pantalla y voy a compartir las láminas que he preparado para esta clase. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Explicar 4 lecturas conceptuales. ¿Cuáles son esas lecturas? La lectura de Giddens sobre el concepto de cambio social. Y esa lectura tiene que quedarles como muy claro que el cambio social no es simplemente el transcurso del tiempo, está en las 4 lecturas, pero en la lectura conceptual queda mucho más claramente establecido que el cambio social refiere a cambio en la estructura de la sociedad, en la estructura económica, en la estructura política y en la estructura más difícil de cambiar, la que yo digo que está aquí arriba, la forma de pensar. 2, tienen que identificar cuáles son las relaciones que puede haber entre el tema de la noción de derecho y cambio social. Ahí hay que recordar el tema 1, en la cual vimos que la definición de derechos siempre ha sido un tema polémico, tanto dentro de los autores jurídicos como los autores sociojurídicos. Y que vamos a entender si es posible o no utilizar el derecho para promover cambios fundamentales en la estructura de una sociedad. Es vital que entiendan que cada vez que se dice que el derecho está retrasado a las necesidades sociales, estamos viendo una parte muy pequeña del problema. ¿Por qué? Porque si una norma se mantiene en el tiempo es por alguna razón. Hay que ubicar esa razón. Y por último, vamos a trabajar en esta clase si es posible que el derecho sea utilizado para promover el cambio social, si es un elemento que facilita la posibilidad de realizar cambio social. ¿A quién vamos a ver? Anthony Giddens. Anthony Giddens es un autor inglés, como siempre les he dicho, y nos va a plantear un concepto de cambio social que refiere justamente a lo que le estaba diciendo. También Dror y Friedman y Ladinsky y Friedman y Macaulay plantean lo mismo. Para hablar de cambio social no es posible simplemente pensar en una pequeña o en una transformación ocurrida por el tiempo. Cambio tecnológico no es cambio social, cambio de alguna forma de organizar la producción tampoco es cambio social, sino que refiere a una transformación en la estructura económica, social o política de una sociedad determinada y ese cambio va a requerir el transcurso de un tiempo. 2, es importante que puedan ver cómo el inicio del cambio en una área social se va a ir reflejando en otras, cómo se retroalimentan los motivos de cambio en una área van a generar cambio en otra. Y la concepción de cambio que vamos a manejar refiere a un concepto multifactorial en el cual hay influencias económicas, cambio en la forma de organización de la producción, política y culturales. Y dentro de las influencias culturales vemos el derecho. ¿En qué área? Cómo los cambios sociales van a afectar nociones básicas de derecho como igualdad, la noción de igualdad, cómo se ha ido transformando la noción de igualdad, cuáles son las relaciones entre el cambio económico y un sistema democrático, la idea de ciudadano, la idea de que todos los seres humanos somos personas. Esos son los temas y ubicar que cuando hablamos de una influencia en el cambio social y vamos a ubicar el derecho, primero tenemos que ubicarlo en las influencias culturales. Y
dentro de las influencias culturales, cómo afectan normas o conceptos básicos de la disciplina. ¿Cuáles son los autores que trabajamos? El primero, Yehiel Dror, que es de un sitio que en este momento está con grandes conflictos, Israel, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y que vamos a ver con el profesor Dror. ¿Qué órganos, qué tienen que tener claro? ¿Qué órganos pueden producir cambio social? Perdón, en el derecho. ¿Qué órganos pueden producir en el derecho cambio social? Ahí hay una propuesta. Hay una propuesta de órganos legislativos y órganos administrativos y órganos de aplicación. Dos, hay un uso directo, o sea, usar el derecho para generar el cambio social o un uso indirecto. El ejemplo típico del uso indirecto del derecho para generar cambio social es las leyes que establecen un periodo mínimo de educación obligatoria, cuando se establece que durante X cantidad de años, en nuestro caso 9 años, tienes que estar en un sistema educativo y ese sistema educativo le impone a todas las escuelas un programa basado en ciertos valores y principios, es un mecanismo para producir cambio social. Nuevamente el tema de retraso del derecho frente a la realidad. Dror dice que tiene que ser que la norma esté completamente desfasada de las necesidades sociales para poder hablar de retraso. Y siempre va a haber una tensión entre lo que la regulación legal dice y la vida real. Un ejemplo típico nuestro, que ya no es una tensión, es nuestra extraña relación con el semáforo en rojo. Tanto para peatones como para conductores, el semáforo en rojo no necesariamente implica detenerse. Puede implicar mirar para los lados, ver si viene un carro y cruzar teniendo el semáforo en rojo. Igual para un conductor. O las normas que establecen obligaciones en relación a la asistencia a clase, hoy completamente transformadas por la pandemia. Pero no necesariamente todo el mundo cumplía la norma del 75% de asistencia y no necesariamente todos los profesores la aplicaban. Otro tema que para Dror es fundamental es que hay mayores dificultades para generar cambio social en países con constituciones rígidas. En este punto me quiero detener. En 1999, Venezuela transitó el camino a una Asamblea Nacional Constituyente no prevista en la Constitución del año 61. Y ahí tienen que relacionar con la primera propuesta que aparece en la lámina, órganos que pueden producir cambios en el derecho, que es los órganos judiciales. Hubo una sentencia de la anterior Corte Suprema de la Justicia que facilitó y dijo que a pesar de que la Constitución del 61 no preveía la Asamblea Nacional Constituyente, el orden jurídico venezolano en otras normas lo contemplaba y era acorde a los principios constitucionales. Entonces, en caso de una constitución que solo preveía reformas por dos vías, terminó siendo reformada por una vía no prevista. No necesariamente las constituciones rígidas son un obstáculo al cambio social, pero la posición del profesor Dror es que los países con constituciones rígidas, el uso del derecho para generar cambio social va a ser más difícil. ¿Y cuál es la propuesta del profesor Dror? Que hay dos áreas de la vida social que van a tener diversa receptibilidad a utilizar el derecho para generar cambio social. Él habla de áreas vinculadas a valores como la familia y áreas neutrales como los negocios. Podríamos decir, no te metas en las regulaciones para cambiar estructuras familiares y sí utiliza el derecho para promover cierto tipo de relaciones comerciales. Familia no, negocios sí. Vamos a ver más adelante
cuál es la posición de otros dos autores sobre esa propuesta en concreto del profesor Dror. Lawrence Friedman y Jack Ladinsky. El profesor Ladinsky falleció, no conseguí una foto de él. Y acá la propuesta no tiene que ver con el área social a la cual se va a utilizar el derecho para promover el cambio social, sino con otro elemento. El elemento refiere a las características del sistema político de una sociedad. Para que pueda utilizarse el derecho para promover el cambio social, debe haber como unos prerequisitos. ¿Y cuáles son esos prerequisitos? La primera, existencia de un Estado de Derecho, en el cual cotidianamente las personas y las instituciones apliquen el orden jurídico para resolver situaciones, ya tanto del ámbito público importante como de la vida cotidiana. Que el derecho sea un elemento central en la vida de esa sociedad y que sea, más que central, que el Estado de Derecho, que el Estado de Derecho sea respetado tanto por las autoridades como por los ciudadanos. Entonces, que cuando el derecho diga tal cosa se puede hacer, sea un referente para esa sociedad. Y para eso tiene que haber un Estado de Derecho. Y en nuestro caso, un Estado social de derecho y justicia. Y en la propuesta del profesor Friedman y Ladinsky, no tiene que ver con las áreas neutrales o con las áreas afectivas, sino con dos condiciones. Que la norma sea conocida, que se creen mecanismos de difusión de la norma, y segundo, que los grupos sociales a los cuales va dedicada esa norma acepten la regulación. Nosotros tenemos un buen ejemplo sobre eso, un ejemplo que ustedes conocen, que es la LOPNA, la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En este caso hubo una gran difusión de su contenido y, por otro lado, una alta aceptación social de la norma. Y los niños, desde pequeños, empezaron a saber que ellos tenían derechos y empezaron a hacerlos valer. Es común escuchar a un niño diciendo, mira, yo tengo derecho a opinar. Mira, yo creo que no puedes castigarme así. Entonces, en ese caso, esa ley tuvo una gran difusión y, por ende, una gran aceptación. En cambio, hay otras leyes que nadie conoce. Si no está difundida, aunque jurídicamente, por el artículo 4 del Código Civil, todo lo publicado en Gaceta Oficial es de obligatorio cumplimiento. Y la aceptación. Nosotros tenemos una famosa ley de precios justos. ¿Qué significa eso? Que los precios tienen una regulación y durante años estuvimos sometidos a control de cambio. ¿Realmente hubo control de cambio o ocurrieron que, dado que había difusión pero no aceptación de las empresas a la cual iba dirigida la ley, se abrieron todos los caminos verdes o los caminos para no cumplir la ley y el control de cambio tuvo un efecto no deseado que fue un mercado negro de los bienes? Ese es otro tema. Efectos deseados y efectos no deseados de una decisión legislativa. También trabajados en la lectura del profesor Dror, que se me olvidó comentar. Y con el profesor Macaulay, el profesor Friedman, nos hace otra propuesta. ¿Cómo? ¿Por qué un acuerdo legislativo tarda tanto en ser modificado? Y analiza las razones que llevó a que en Estados Unidos ya los accidentes industriales ocurrían a mediados de la década del siglo XIX, 1850, 1860, y la regulación apareció en 1917. Más de 60 años y recién comienza la regulación. ¿Por qué? ¿Por qué? Y
varios autores, sobre todo sociólogos, consideraban que ese era un caso típico que demostraba que el derecho estaba retrasado frente a las necesidades sociales. Y no, no era eso, sino que habían intereses diferentes. Los empleadores no querían esa regulación porque esa regulación significaba de alguna manera costos. Y los trabajadores todavía no se habían organizado bien para hacer que sus problemas ingresaran en la agenda pública, que se convirtiesen en un problema público y que se obligase a los órganos legislativos y a los tribunales a tomar decisiones sobre el asunto. Órganos legislativos a dictar una ley y los tribunales a dictar sentencias. ¿Y cómo se construye esa decisión? Y ahí viene el aporte. Ahí viene un aporte importante. Nuevamente dos temas, Estado de Derecho y democracia. En democracia es imposible imponer 100% una decisión a un grupo adverso a esa decisión. ¿Por qué? Porque para que una decisión sea estable en el tiempo, debe de alguna manera contemplar los intereses del grupo al cual se le quiere imponer la decisión. Entonces era imposible imponerle a los empleadores lo que los trabajadores querían, que era que asumieran 100% el costo de todos los accidentes industriales. Hubo que negociar, hubo que esperar el transcurso de un tiempo para lograr que los órganos legislativos encontrasen y los órganos judiciales una solución aceptable a todos los interesados. Para ello, primero hubo que definir el problema. El problema no existe. Se toman elementos de la realidad y con eso se construye una definición de un problema social. Dos, hubo que decir qué elementos de ese problema podían ser objeto de consenso y con eso construir la solución. Por último, vamos a ver qué es lo que tienen que ustedes manejar para responder algunas preguntas del cuestionario que va a evaluar este tema. Y en el próximo video vamos a trabajar los aportes de Miquel de Viana sobre el tema si Venezuela es una sociedad moderna y si Venezuela, al ser una sociedad moderna, puede utilizar el derecho, o sea, hay Estado de Derecho para generar cambio social. Pero ¿cuáles son los conceptos básicos que ustedes tienen que tener muy claros para poder responder el cuestionario? ¿Qué es cambio social? ¿Por qué la noción de retraso cultural es cuestionada por los autores sociojurídicos cuando una norma jurídica permanece en el tiempo a pesar de que han existido modificaciones importantes en la estructura social? ¿Qué es el uso directo del derecho e indirecto? ¿Cuáles son los efectos deseados y qué se llama efectos no deseados de una propuesta legislativa que impulsa el cambio social? ¿Cuáles son los requisitos importantes que hablan los autores para poder utilizar el derecho como mecanismo de cambio social? Dror hace una propuesta: constituciones rígidas es más difícil, constituciones flexibles es más fácil, órganos legislativos es más difícil, órganos judiciales es más fácil. Propuesta que es cuestionada por Friedman y Ladinsky y Friedman y Macaulay, que centran el análisis en Estado de Derecho, negociación. No hay ganadores y perdedores. Toda decisión implica concesiones. Hay que informar y difundir esa decisión y buscar mecanismos de imponer la decisión en un contexto democrático. Todos esos elementos son claves para entender por qué el derecho puede ser utilizado o no para el cambio social. Bueno, con esto finalizo la primera clase de explicación de las 4 lecturas y en la próxima clase vamos a trabajar las otras 2 lecturas a fin de tener
todos los elementos que les permiten responder el cuestionario. Hasta luego.